Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias a todas y a todos. Buenos días. Tenemos hoy nuevamente una mesa de lujo, verdaderamente de lujo. Tenemos el honor y realmente queremos agradecerle de corazón a la doctora Lourdes Pacheco, que viene desde la Universidad de Nayarit, que ha hecho un viaje expresamente para estar con nosotros el día de hoy y compartir esta experiencia que se tiene a través de la NUYES con esta comunidad y dejar sentado, digámoslo así, los inicios a través de esta semana por el Día de la Mujer, dejar sentados los trabajos que la Comisión de Género está haciendo para posicionar el tema, para sensibilizarnos y para trabajar por la igualdad de género. Quiero de verdad agradecerle a la doctora Lourdes Pacheco que esté con nosotros. La doctora Lourdes Pacheco Ladrón de Guevara, en su función de la coordinadora de la Red Institucional de Educación Superior en materia de igualdad de género, RENIES Género. En un momento les daré otros datos sobre la doctora. Nos acompañan también, y por eso es que la mesa es aún más de lujo, tenemos a la doctora Marta Valquiria Torres Falcón, que está con nosotros, que es una experta en la temática, profesora de muchos de ustedes y comprometida con la temática, parte también de la Comisión de Género de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, y al doctor Gerardo González, profesor del Departamento de Derecho, también les daré algunos datos más adelante, que nos acompañarán para comentar en la mesa la conferencia magistral que nos hará favor de presentar el día de hoy la doctora Lourdes Pacheco. Muy brevemente, porque su currículum es largo y me ha pedido que no se los presente completo, pero muy brevemente leeré algunos datos para explicarles qué es lo que ella hace y cómo es que llega a esta posición en la coordinación de la RENIES, de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, Género, que se encarga precisamente de reunir a instituciones y poner en marcha en su seno, en el seno de cada una de ellas, la transversalización de la igualdad de género. La doctora Lourdes Consuelo Pacheco Ladrón de Guevara es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Nayarit, es maestra en Ciencia Política por Flaxo y doctora en Ciencias Sociales de la UNAM, es profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit desde 83, es investigadora nacional 2 en el Sistema Nacional de Investigadores, al que pertenece desde 85. Ella ha impartido docencia en licenciatura, o sea, en distintos niveles, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado desde 1983, tanto en la Universidad Autónoma de Nayarit como en universidades regionales. Ha dirigido una infinidad de tesis de licenciatura, de especialidad, de maestría y de doctorado, y ha coordinado 12 proyectos de investigación con financiamientos externos, fondos de CONACYT, fondos sectoriales, y actualmente coordina proyectos de investigación locales e interregionales sobre juventud, indígenas, dirige el programa de la especialidad de estudios de género de la Universidad Autónoma de Nayarit y hoy, después de haber formado parte de RENIES en otras posiciones, es la coordinadora general de esta red. Tenemos una noticia reciente y fabulosa, muy importante para esta red y para los trabajos, los temas que trabajamos en ella, que es que ANUYES ha reconocido a la red como una red de ANUYES, lo que quiere decir que los temas trabajados serán retomados por la ANUYES para la construcción de la agenda con la cual dialoga tanto con los candidatos como con los gobiernos en turno, a nombre de una institución tan fuerte como lo es la ANUYES, que es una Asociación Nacional de Instituciones de Educación Superior, y eso obviamente nos posiciona de otra manera. No quiero extenderme más, quiero agradecerle a nombre de la universidad, agradecerle a nombre de la rectora en funciones, que por razones de índole académico no puede estar ahora con nosotros, del director de la división, director de división en funciones, que también nos ha pedido que extendamos el agradecimiento y pues darle la palabra, brindándole antes un aplauso y en forma de agradecimiento. Quisiera empezar diciendo que durante los últimos 300 años ha habido prácticamente una revolución, podríamos decir, civilizatoria. El lugar de la mujer ha dejado de pensarse de manera subalterna o subordinada para poder ser pensada de otra manera dentro de lo humano. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que la mujer, junto con los miembros de la familia,
los esclavos y los animales domésticos, estaba ubicada en un lugar donde no era posible ser pensada si no era en esa condición de subalternidad. Por lo tanto, excluida de quienes se consideraban los iguales, quienes tenían la razón y podían imaginarse una concertación para lo que sería el bien de los iguales. El bien común, el logos, la razón, había sido definido de esta manera. ¿Por qué digo hace 300 años? Porque sin duda alguna es a partir de la Ilustración y años posteriores cuando este lugar de las mujeres ha sido dejado de ser pensado así para poder ser pensadas junto con lo humano. Miren ustedes, el primer derecho que pelearon las mujeres fue el derecho a decidir con quién casarse. No estamos hablando del derecho a la salud, a la educación, no. Simplemente la primera reivindicación de las mujeres fue tener derecho con quién casarse. Una reminiscencia que todavía en nuestras abuelas era una constante. No sé ustedes, sus abuelas o sus bisabuelas, si pueden pensar cómo fueron la construcción de parejas de las mujeres de principios del siglo XX en México, todavía tenía esta marca, la decisión de con quién casarse. De ahí entonces que los derechos de las mujeres pasaron después a ser derechos simplemente algo tan simple como el derecho a no ser maltratadas, no ser violentadas, no ser considerado una desgracia nacer mujer. Esta revolución de las ideas ha sido una de las bombas ideológicas que hoy circulan en el mundo. Podríamos decir que hay una nosósfera, así como una atmósfera, hay una nosósfera de nosotras que nos estamos reconociendo, digamos, en eso. ¿Qué tiene que ver entonces con la educación? Bueno, tiene que ver porque se ha apostado que la que sigue por favor, que una de las formas, de las estrategias para que cambie la relación en la que estamos hombres y mujeres en la actualidad sea precisamente la educación. Y eso es justamente lo que nos atañe. De ahí entonces que tendremos que abordar cuál es la educación que puede hacer saltar todos estos dispositivos en que las mujeres hemos estado pensadas y hemos estado atrapadas. La educación para las niñas fue establecida o dictada por Benito Juárez en las leyes de reforma, porque antes, claro, había educación para niñas, pero era educación para desasnar, es decir, solamente para incorporarlas a aquellas actividades que se consideraba que tenían que realizar. Y esto no estoy hablando solamente de una idea genérica. Recordemos que en 1812 las constituciones de Cádiz establecieron la educación de las mujeres diferenciada de la educación de los varones. Para las mujeres, la educación para la economía doméstica y para los hombres, la educación para la trascendencia. Y obviamente ese reglamento de Cádiz, esas constituciones de Cádiz, obviamente abarcaban a lo que hoy sería la Nueva España. Bueno, sin detenerme en la cuestión histórica, lo que quiero mencionar es que en México la educación de las mujeres es muy reciente. No tenemos ni 100 años donde las mujeres tenemos derecho a la educación y que esto se haga de manera real, porque las escuelas de niñas fueron establecidas en muy pocos campos. Por lo tanto, el acceso a la educación superior es todavía mucho más reciente. Seguramente ustedes como yo, o algunas que son de mi edad, serán la primera generación de mujeres que vienen a la universidad.
¿Eso qué significa? Eso significa que las mujeres tenemos la posibilidad de encontrar en la universidad un lugar para encontrarnos diferente de los ámbitos de la familia. Porque ¿dónde nos encontramos las mujeres? En los ámbitos de la familia, las hermanas, las cuñadas, las suegras, las primas, lavando, cosiendo, atendiendo criaturas, hablando mal de los maridos, todo lo que ustedes quieran, o hablando bien, ¿sí? Pero no nos encontramos con las que no son de la familia. El primer lugar que nos encontramos con las mujeres que no son de la familia es justamente en la universidad. Por eso la universidad es un lugar tan importante para las mujeres. Vamos a decir que los varones tuvieron el café, la fábrica, los lugares de trabajo donde se unieron, se reconocieron e hicieron la revolución y lucharon por sus derechos. Pero las mujeres no tuvimos esos espacios. El primer espacio es justamente la universidad. Por eso es tan importante llegar a la universidad y poder encontrarnos con otras. Y entonces, yo no conozco a Mari para nada, a María le agradezco que me haya invitado, pero no es a partir de los vínculos familiares cuando encontramos a las otras, es a partir de metas comunes. Y entonces las mujeres podemos convertirnos en aliadas para metas comunes de las mujeres y desde luego para otras cosas, pero en primer lugar para transformar el lugar en el que estamos las mujeres. A partir de esta base, digamos, hemos construido esta red. Por eso esta conferencia yo la ubico en cuáles son las ventajas y desventajas de tener una red nacional de instituciones de educación superior. Primero, porque es una red que puede vincular en todas las IES, y por IES me refiero no solo a las universidades, sino también a los institutos de educación superior y a los centros de investigación, todo lo que tenga que ver con la educación superior. Podemos vincular a las mujeres y transformar las políticas para que la educación que se imparte en las universidades, los ambientes de trabajo, las prácticas pedagógicas cambien. Ese es, digamos, el mérito o las condiciones, las circunstancias, las ventajas y las oportunidades que vemos en la red. Porque, a diferencia de la lucha que se hace para que las mujeres participen en la política, donde la lucha ya es la paridad en los cargos de elección popular, por ejemplo, y en todos los órganos de poder, en las universidades no se trata solamente del acceso a los puestos de dirección, que ya de por sí eso sería un tema, ¿no es cierto? ¿Cuántas rectoras tenemos en el país, por ejemplo? ¿1? ¿2? No pasan de 5. Muy bien. Si nada más trabajara esta red para el acceso de las mujeres a los puestos de dirección en las IES, ya sería todo un tema. Pero resulta que las instituciones de educación superior no son solo poder, sino son también la currícula académica. Porque las universidades, lo voy a decir así muy en general, vamos a decir, son reproductoras de las relaciones de género. Lo digo así en general, o un experto me diría que las universidades son más que eso, pero las universidades son reproductoras de las relaciones de género. ¿Eso qué hace? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace eso la universidad? No cambia los lugares de hombres y mujeres en la sociedad. Venimos a la universidad y nos seguimos comportando con las mismas relaciones de género, digamos, de los abuelos, ¿no? El hombre proveedor y la mujer cuidadora. Ese sería, digamos, el modelo en el que estamos. ¿Cuál es la currícula que se imparte en las universidades? ¿Cuál es el pensamiento que reproducimos en las universidades? Yo he comentado en otros lugares que yo estudié, mi licenciatura estudié Derecho,
Y cuando yo estudié Derecho hace 8,000 años, todos mis maestros eran hombres, todos los libros que leí eran de juristas, eran de hombres, y en esa época el Poder Judicial, los ministerios públicos y demás, eran varones. Es muy claro ver entonces que el derecho es un discurso masculino. De ahí entonces que tengamos que revisar las currícula de los distintos planes de estudio para saber si solo reproducimos en las universidades este pensamiento masculino o si damos cabida también al pensamiento femenino. Y eso es claro, por ejemplo, en carreras como filosofía. Una breve revisada, por ejemplo, a los planes de estudio de filosofía, seguimos estudiando una gran carga del pensamiento filosófico de los varones, varonil, y no del pensamiento filosófico de las mujeres filósofas. Bueno, fíjense, este es otro de los ámbitos en los que tiene que transformarse la universidad y por ahí va la transversalidad. Otro de los ámbitos son las pedagogías. Tenemos que discutir si esta pedagogía, donde yo hablo y otros escuchan, podemos tener otras pedagogías que no tengan, digamos, esta verticalidad, o cómo las complementamos con otras formas de transmisión de los saberes que no partan de este dictar el curso o dictar la clase para partir propiamente de lo otro. Y aquí quiero recuperar algunas de las prácticas pedagógicas comunitarias colectivas que no pasan por el decir, sino pasan más por el hacer. Pasan más por el tomar en cuenta al otro y no tanto por repetir un conocimiento previo. Bueno, eso, fíjense, ahí tenemos otro tema. Una otra cuestión es la referida a los ambientes laborales y escolares, que son dos cosas diferentes. Los ambientes escolares y laborales se han descubierto ámbitos de la violencia escolar, tanto en el personal académico y administrativo, en cuanto al acoso y el hostigamiento, como la violencia ejercida contra los y las estudiantes. Ahí tenemos otro tema. Entonces, en las universidades, la transversalización de la perspectiva de género tendría que abarcar al menos esas 4 líneas o ámbitos que he mencionado. Por eso esta red, digamos, se ha instaurado con la posibilidad de establecer políticas que tengan esos diversos alcances. La que sigue, por favor. Vamos a decir, esto lo vamos a pasar rápidamente, es la parte internacional. Y bueno, esto nada más está, la que sigue, por favor. Solamente, no me voy a detener en esto, solamente quiero decir que México fue catalogado como una de las entidades que tenía menor acceso de las mujeres a puestos de dirección, por lo tanto, tiene una obligatoriedad de trabajar en transformar las condiciones de las mujeres, y una de esas condiciones obviamente es la educación. De ahí entonces que a partir de los convenios internacionales se pasó a una legislación estatal, la que sigue por favor, y específicamente se mandató a las universidades para que establezcan políticas institucionales y transversalicen la perspectiva de género. Además, como dije, no es solamente una ocurrencia de las mujeres, sino es una obligación para el Estado mexicano. La siguiente, por favor. ¿De cuántas instituciones estamos hablando? Aquí tenemos este dato solo de universidades. Y la siguiente, por favor. Y fíjense, dice que en México, este es un dato para el año pasado, en México se habla de 681 instituciones públicas y 971 instituciones privadas. Es decir, estamos hablando de una gran cantidad de instituciones de educación superior donde pasa la juventud,
donde transcurre la juventud. Si hacemos intervención en este ámbito donde está la juventud, muy posiblemente podríamos transformar las relaciones de género y se podría incidir en cambiar las relaciones al exterior. Porque también, de acuerdo a estudios, hoy las parejas se encuentran en la universidad y es muy posible que si los jóvenes pasan aquí 3, 4 años, obviamente sus parejas de destino o de destino durante un tiempo, por el índice de divorcio, de rotación de parejas y lo que sea, cambie, ¿verdad? Yo tengo 3 hijas y de mis 3 hijas, 2 que están en pareja, obviamente encontraron sus parejas en la universidad. Pero parece que la universidad no se da cuenta de esto. De ahí que sea necesario establecer políticas para ello. Y bueno, la diferencia es muy grande de dónde hay más y dónde hay menos. La siguiente. Aquí terminamos con el esquema. Hay unas que tienen muchas más instituciones públicas y otras privadas, pero vamos a decir que hoy todo el territorio nacional está sembrado, por decirlo así, de instituciones de educación superior. Un experto les podrá decir lo que ha significado toda esta apertura de la educación privada en la educación superior y por qué hay una defensa de la universidad pública, pero el caso está en que tenemos este gran ámbito de instituciones. La siguiente, por favor. Bien, ¿qué pasó a partir de del mandato internacional que se hizo para México y las políticas? Resulta que todo esto sin dinero no funciona, porque bueno, ahora tengo que hacer todo esto en la universidad y aparte tengo que hacer la transversalidad de género, ¿cómo le voy a hacer? Y entonces, a partir del 2009, la Cámara de Diputados apartó, digamos, un presupuesto para la transversalización en la educación superior y el primer recurso se lo otorgó a varias universidades, obviamente entre ellas la UNAM. Y entonces, la UNAM convocó a una reunión, se puso a buscar quién de las universidades públicas tenía algo que ver con género y entonces nos invitaron fíjense, éramos casi todas académicas, no éramos instancias de rectoría, éramos académicas que hacíamos algún trabajo en género y entonces nos invitaron a esta reunión, que fue la primera reunión. Y ahí se emitió en 2009 una declaratoria para construir la igualdad. Y esta declaratoria tenía estos 8 ejes. Como ven, es muy amplio, desde generar estadísticas de género y diagnósticos con perspectiva de género, un aspecto sumamente novedoso, digamos, de hace unos 10 años a la fecha, que es este reconocimiento que mientras las mujeres sigan cargando con los cuidados dentro del hogar, no será posible tener acceso a un desarrollo decente y profesional. Un dato simplemente de eso es que el cuidado de la casa se convierte en un ancla que impide que las mujeres trabajen similarmente a los varones y que los sistemas de evaluación del trabajo académico tienen como eje el trabajo del varón, no el de las mujeres. ¿Sí queda claro esto? De tal manera que las mujeres no somos contabilizadas en cuanto al trabajo de la vida materna, la vida privada. Si esto lo asociamos a una ideología del amor, donde los trabajos de cuidado las mujeres se realizan por algo que se llama amor, entonces veremos que esta ideología del amor es el gran disfraz para que hagamos un trabajo que no es ni reconocido y que además nos impide avanzar en la carrera académica. Y el ejemplo más claro de ello son los perfiles SNI, donde, según los cálculos, a una mujer le lleva alrededor de 18 años llegar al nivel 3 y un hombre lo puede transitar perfectamente en 10, 12 años. Y bueno, no sé si todos sabemos que actualmente solo la tercera parte del SNI son mujeres.
Eso nos lleva justamente, no a que no hay talentos femeninos de ninguna manera, sino que se convierte en un gran embudo en la carrera profesional académica para que las mujeres puedan transitar a ello. De ahí entonces que la conciliación de la vida profesional y la vida laboral sea hoy uno de los temas de la agenda de la transversalización de la perspectiva de género en las universidades. Y así podríamos irnos con las otras aquí rápidamente. En la legislación, bueno, se trata obviamente de una serie de cuestiones, pero por ejemplo, vamos a decir que una de las cuestiones de la legislación es, por ejemplo, cómo vamos a tratar las comisiones de cualquier cosa en la universidad. Se tiene la evidencia de que si hay más, por ejemplo, varones en un comité de ingreso de personal académico, y es muy posible que contraten varones. Eso también son estudios que se han realizado. Yo acabo de dirigir una tesis de maestría en la Flaxo, donde la persona que hizo la tesis estudió el ingreso de las mujeres a uno de los centros de investigación CONACYT. Y obviamente vemos cómo se hace uso de las normas formales y las informales para el ingreso. Entonces, es de este tipo de cuestión. ¿De la que sigue, por favor? En cuestión de igualdad de oportunidades. Aquí está lo que dije hace un rato. ¿Cuál es el camino para que las mujeres tengan más acceso a los lugares de toma de dirección? Necesitamos más mujeres que decidan por las universidades. No me voy a detener mucho en esto. Sí, esto ya lo mencioné. La que sigue, por favor. En las estadísticas de género. Ustedes saben que es muy complicado tener las estadísticas de género de las universidades. Uno puede pensar, ¿pero cómo? ¿Algo tan elemental? Pues sí, algo tan elemental. Ni siquiera tenemos el acceso de las estadísticas ni laboral, ni estudiantil, ni de personal académico, separado por género, por grado académico y por tiempo de trabajo. Resulta que las universidades dicen que no lo tienen. Lo más que hemos conseguido es que nos den la nómina de la quincena, para que nosotros hagamos el estudio de ello. Entonces, uno de los mandatos aquí es obviamente hacer un sistema de indicadores para esta educación. La siguiente, por favor. En el ámbito del lenguaje, bueno, tenemos desde lemas universitarios, recuerdo uno que decía educar para todos los hombres, estos lemas donde solamente visibilizan a los varones y no lemas, digamos, más incluyentes que puedan ubicar o estructurar, digamos, otra forma de relacionar el lenguaje con las mujeres. Incluso la palabra rectora es una palabra que, si ustedes recuerdan, todavía, no sé aquí en esta universidad, si los títulos se dan en femenino, supongo que sí. Ahora sí, pero los títulos todavía se daban la abogado, ¿no? Todavía, y hay universidades donde todavía no hacen, digamos, esta transición. Entonces, obviamente estamos en esta lucha. Y la que sigue, por favor. Bueno, la sensibilidad a la comunidad universitaria. Este es un tema álgido porque la sensibilización hoy ha pasado no solamente de sensibilizar para estos temas, sino de que pasamos a un esquema de capacitar para la profesionalización. Por ejemplo, ¿qué pasa con las áreas de comunicación de las universidades cuando no tienen una capacitación para informar de los asuntos que ocurren en la universidad en términos de hombres y mujeres? En este caso, la sensibilización reconoce la necesidad de hacer desde talleres, campañas, etcétera, hasta llegar a lo que hoy conocemos como la capacitación para profesionalizar. Hay compañeras que dicen, ya basta de sensibilizar, nunca terminamos de sensibilizar. No terminamos de sensibilizar porque sensibilizamos, digamos, a una generación de estudiantes, se van y tenemos que volver a empezar. Y la sensibilización no va solo en un camino, va, por ejemplo, en diversos ámbitos, porque
la discusión sobre el género, la discusión de las mujeres ha abierto a su vez otros ámbitos. Uno de ellos es los derechos sexuales y reproductivos y otro de ellos son las masculinidades. Todo eso ha sido abierto en esta gran ventana que es la sensibilización hacia el género. Es decir, cuando las mujeres empezamos a discutir el papel que tenemos en la sociedad, también se abren otras áreas que aparentemente no correspondían a las mujeres, pero también corresponden. Ayer estuvimos en una conferencia con el doctor Rogelio Marcial del Colegio de Jalisco, donde tuvimos una conferencia muy interesante sobre la construcción de las masculinidades en las pandillas de Guadalajara. Entonces, el tema de la masculinidad, que no estaba vinculado a la problemática de las mujeres, obviamente lo tenemos que trabajar. Entonces, la sensibilización se va ampliando a ámbitos mucho más grandes. La que sigue, por favor. Los estudios de género. No me voy a referir acá solamente a la necesidad de contar con diagnósticos de la comunidad universitaria, sino también a los estudios sobre las epistemologías científicas en las que hemos estado inscritas. Porque la epistemología de la ciencia implica también una construcción a partir de un sujeto epistémicamente pertinente que es el varón. De ahí entonces que incluso el método científico, a partir de esto, tenemos que revisar esa apuesta a una sola forma de conocer y a un método que conlleva ya los resultados en el propio planteamiento del tema. Por lo tanto, a través de los estudios, tenemos que hacer estudios donde dónde están los hombres y mujeres en las universidades, cuáles son las brechas de género en ellos, en distintos ámbitos, pero también abarcar cuál es la manera de construir el conocimiento alrededor de la ciencia respecto de hombres y mujeres. Todo el mundo sabrá, por ejemplo, que Marie Curie no fue aceptada a la Academia de Ciencias a pesar de haber obtenido 2 premios Nobel. Obviamente los científicos de esa época dijeron que ella era muy lista, era una casualidad que lo hubiera hecho, pero las mujeres no tenían por qué entrar a la ciencia. Hoy podemos ver la discusión que en México se está dando del Colegio Nacional, donde obviamente son colegios, membresías de varones, donde solo la élite es quien ingresa a estos lugares. Pero lo que tenemos que revisar aquí es justamente cuál es el proceso por el cual llegan. La que sigue, por favor. Y finalmente, como el último eje, y algo sumamente importante, es la violencia de género. La violencia de género como el problema urgente que se tiene que atender, no solamente por parte de las universidades, sino por la población en su conjunto. La violencia de género es el gran obstáculo para que todos los otros derechos sean posibles. Mientras las mujeres sigan estando en contextos de violencia, de violentación de su cuerpo, de su mente, etc., no podrán desarrollar el tipo de derechos al que se supone que tenemos acceso en plano igualitario. Ahora bien, la violencia de derechos o la violencia hacia las mujeres, como hemos dicho en otras ocasiones, no es un problema de las mujeres. Es un problema de la sociedad, pero es un problema de poder, porque ahí lo que se está marcando es una relación de poder, de quien tiene poder contra quien no tiene poder. Como habitualmente las mujeres no han tenido poder, obviamente hay un déficit de poder de las mujeres para poderse enfrentar a esta violencia de género. ¿Qué hace entonces que tengamos una sociedad que produce relaciones de poder tan asimétricas y tan asimétricas? ¿Qué es lo que tiene la sociedad que produce golpeadores, violadores, etcétera?
Eso es justamente lo que revisamos aquí. No solamente el establecimiento de instancias que atiendan la violencia, que obviamente es una de las metas de la RENIES, establecer protocolos para la atención de la violencia en las universidades, que entiendo que ayer vino la abogada Mónica González Contró hacia ello, y a través de la RENIES precisamente estamos pugnando porque exista un protocolo para las universidades. ¿Por qué hablamos de un protocolo para las universidades? Y aquí quiero mencionar que hace poco tuvimos la propuesta de INMujeres de firmar con ANUYES un protocolo sobre violencia en las universidades. Sin embargo, los trabajos apenas empezaron porque el protocolo de violencia que INMujeres pretende trabajar era un protocolo que se refería solo a las relaciones laborales, ¿sí? Un poco a imagen de lo que serían las empresas, los trabajos y demás. Sin embargo, al trabajar con INMujeres, el hecho de que en las universidades no solo hay relaciones laborales, sino también hay relaciones estudiantiles, relaciones escolares del ámbito escolar, eso implica que el protocolo tenga que abarcar mucho más aspectos que los propiamente enmarcados en hostigamiento y acoso. Pero uno de los propósitos de la red justamente es poder trabajar en un protocolo marco que pueda ser utilizado por las distintas IES. Y aquí me quiero detener un momentito en la heterogeneidad de las IES. Miren, tenemos una gran heterogeneidad de las IES. La red, la RENIES, tenemos ahorita 54 instituciones de educación superior. Casi todas las universidades públicas, algunos centros CONACYT, tecnológicos, pedagógicas, sectores de las delegaciones de la pedagógica, y tenemos el Sistema Nacional Tecnológico, que tiene 254 tecnológicos en todo el país. Entonces, fíjense, veamos la importancia de la red en el territorio nacional. Es una red que si logramos articular los esfuerzos y efectivamente establecer una agenda pública, tendríamos un éxito no solamente en las universidades, sino también en los tecnológicos. Pero ¿qué ocurre con esto? Ocurre que tenemos universidades que han avanzado en establecer estructuras para la igualdad y tenemos instituciones que no tienen absolutamente nada de ello. Si nos alcanza el tiempo, vamos a hacer un comparativo entre este tipo de heterogeneidades, esta heterogeneidad, pero por ejemplo, los institutos tecnológicos, solo cuando necesitan dar respuesta a alguna demanda específica de la política federal, comisionan a una persona para que atienda eso. Fuera de esa cuestión no tienen, digamos, ni una instancia. Y en las universidades podemos ver, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene un centro de políticas para la igualdad, ¿sí? La Universidad Autónoma de Querétaro tiene también un centro para la igualdad, con presupuesto, personal y todo ello, y otras universidades apenas tienen una oficina con 2 personas que deben hacer prácticamente todo. Entonces, la heterogeneidad para atender la construcción de la igualdad es muy grande en todo el país. La siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos las distintas reuniones de la IES, desde la reunión del 2009 con el doctor Narro, la segunda en Colima, la tercera en Nayarit, la siguiente, por favor. Y la tercera en Nayarit fue muy importante porque nos estábamos reuniendo para ver cómo iba el avance de la declaratoria, y en la reunión de Nayarit justamente fue que decidimos crear una red, porque como acciones particulares no las podríamos llevar a cabo. A partir de ello tenemos una reunión nacional y nos entrampamos con ANUYES porque cuando formamos la Red Nacional de Instituciones de la Educación Superior, ANUYES dio la decisión de no aceptar más redes nacionales,
por políticas de la propia ANUYES. ANUYES pretendía que trabajáramos en redes regionales. Total que, bueno, el camino ha sido largo, como ya ha mencionado María, y hoy hemos logrado este reconocimiento. La que sigue, por favor. Bien, ¿qué pretendemos en la RENIES Igualdad? Bueno, en la RENIES Igualdad pretendemos articular los esfuerzos institucionales para promover justamente la transversalización de la perspectiva de género. ¿Qué significa eso? Le vamos a poner nombre a los esfuerzos de articulación. A partir de este mandato de los convenios internacionales y demás, cada año se otorga un dinero para estas tareas de la transversalización de la perspectiva de género. Este dinero se canaliza a través de la SEP y se nos da a las universidades a través de lo que primero se llamó PIFI. Si ustedes trabajan con PIFIs. PRODEP se llama. PRODEP, sí, pero PRODEP es para el profesorado. Aparte de eso, hay fondos especiales para todas las universidades públicas, menos la UNAM. Lo que yo sabía era que menos la UNAM, pero ustedes supongo que también tienen PIFI. Hoy se llama PFS. Y en el PFS, Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa, hay un programa transversal que se llama PROGES, que es un programa de la gestión institucional, y el PROGES 3 justamente es el PROGES de género. Y el PROGES 3, a través de ahí se canalizan dinero a las universidades y van, digamos, certificando no, se va viendo cuál es el avance de las universidades en este tema. Bueno, ¿cómo decide la SEP otorgar este dinero? Lo decide a partir de que cada universidad presente proyectos para ello. Pero la SEP establece en qué rubro se pueden establecer los proyectos. Y, por ejemplo, un año nos pidieron que los proyectos para acceder a dinero de PROGES fuese sobre violencia en las universidades. Otro año nos pidieron que compráramos libros para armar una biblioteca de género. Otro año nos pidieron que hiciéramos acciones de sensibilización. Otro año... No. Entonces dijimos, bueno, ¿qué pasa con la SEP? O sea, ¿cuál es la ruta de SEP? De tal manera que la doctora Beatriz Rodríguez y yo, la doctora Beatriz Rodríguez es la subcoordinadora de la red, fuimos a la SEP, pedimos una cita con el director y le preguntamos, oiga, nosotras somos de la Red Nacional de Instituciones de Educación Superior, vemos que sí hay dinero para este tema, pero que los dineros no tienen, digamos, como que una ruta. Entonces, queremos que nos diga cómo va esto. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que realmente la SEP no tiene claro a dónde va, porque nosotras pensábamos que se estaba dando dinero a las universidades para que avanzaran en las temáticas de género y que posteriormente nos iban a certificar en un modelo de igualdad, ¿no es cierto? O sea, eso era como lo más obvio. Pero resulta que cada año cambiaban las temáticas y no sabíamos por dónde iban. Bueno, las personas de la SEP estaban agradecidas con nosotras porque nosotras podíamos convertirnos en interlocutores de las políticas de SEP. Bueno, esa es una de las ventajas de la RENIES, ¿sí? Que el poco dinero que hay para transversalizar pueda ser realmente aplicado en lo que deba de ser aplicado. De tal manera entonces que la red nos hemos propuesto trabajar en 4 mínimos. Vamos a decir que la declaratoria abarca 8 grandes temáticas, pero no podemos trabajar las 8 temáticas de una manera, digamos, muy, muy fortalecida. Porque además, no en todas las universidades hay instancias de género. No nos dedicamos solo a la instancia de género. Tenemos aparte docencia, investigación, tutorías, en fin, todo esto que ya sabemos cómo trabajamos en el ámbito académico, pero al menos queremos concertar a través de la red, trabajar estos mínimos. Primero, que cada universidad tenga diagnósticos de género actualizados en los ámbitos académico, administrativo y estudiantil. Eso es uno. Segundo, que haya una estructura
estructura para atender la transversalidad de la perspectiva de género. Y que obviamente esa estructura, o a través de esa estructura, haya una política de género en cada IES, con recursos. Ahí no se pusieron los recursos, pero obviamente sin recursos, si se hace la oficina de rectoría para atender el género y se nombra a una persona X y no se le da dinero, obviamente es como si no se estableciera. Tiene que establecerse no solamente comisiones de igualdad, sino unidades, centros, de alguna manera le vamos a llamar, para que se pueda institucionalizar con políticas claras. Y ya dije en qué sentido las políticas. Y tendemos a establecer planes de igualdad. Planes de igualdad que puedan irse revisando en el transcurso del tiempo, ver qué logramos y qué no hemos logrado. Bueno, estos mínimos son ahora los que la RENIES pretende posicionar en todas las universidades. Esto no es menor, ¿verdad? No es nada menor. Por ejemplo, ¿a quién se nombra como responsable de la unidad de género? Una vez que lo logramos, ¿a quién se nombra? Esto tiene una carga también de poder importante, porque en diversas universidades, las académicas, hemos impulsado estas unidades, pero la lógica del poder de rectoría es una lógica diversa a la académica. Entonces, tenemos que discutir si las académicas debemos estar en la institucionalización o es a partir de la institucionalización y su lógica de poder quien lo puede hacer. Mi postura es que en el poder deben estar personas que tengan capacidad de gestión, pero como requisito, obviamente, que tengan perspectiva de género, porque si no, obviamente, ocurre como ha pasado en los institutos de la mujer, ¿no es cierto? Luchamos mucho tiempo porque hubiera institutos de la mujer en los gobiernos estatales y cuando se nombran los institutos de la mujer, el gobernador nombra a una persona de su confianza y entonces deja de tener esa fuerza que tenía la posibilidad de transversalizar la perspectiva de género en las políticas. Se convierte en una empleada del gobernador y en ocasiones en otro DIF, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la diferencia entre los institutos de la mujer y los sistemas del voluntariado del DIF se confunden al no tener claridad qué le corresponde a una y qué le corresponde a otra. Por eso no es menor plantear esto, porque obviamente se tiene que tener muy claro qué es la transversalización de la perspectiva de género en las universidades, de qué manera vamos a proceder a institucionalizarlo, una institucionalización que no signifique la muerte o la agonía de la perspectiva de género, que no haga como que hace, sino que realmente transforme las estructuras. Porque transformar las estructuras desde la universidad, obviamente, es transformar la estructura social. No es ni más ni menos. Es que quienes estemos en las universidades, y fíjense el gran ámbito de actuación que tienen las IES, pueda transformar la subjetividad de quien está en la universidad y pueda transformar las prácticas. No solo para que los y las jóvenes hagan parejas de destino diferente, con relaciones de género diferentes a las que hicimos en mi generación o de mis abuelas, sino para que realmente se conviertan en nuevas relaciones sociales capaces de impactar a todo lo social. La siguiente. Bueno, aquí puse más mínimos. Dije 4 mínimos, pero justamente son más mínimos. Porque miren, ahorita, por ejemplo, alguien nos pregunta, ¿me puedes recomendar a alguien que me ayude a hacer planes de estudio con perspectiva de género? ¿No? Porque bueno, resulta que lo vamos a hacer. ¿Y quién nos va a decir cómo hacer planes de estudio con perspectiva de género? Entonces, esos son de los mínimos que estamos hablando. ¿Tenemos ya los cuerpos teóricos para trabajar esto?
No siempre es fácil, no siempre es nada más integrar bibliografía de mujeres, no solamente que leas pensamiento de mujeres, no solamente eso, sino qué implica. Por eso es tan importante, digamos, avanzar en estos mínimos. Y desde luego, como dije, avanzar en las estructuras de poder. En el ámbito del poder se habla, por ejemplo, en el sector de las elecciones y demás, el ámbito del poder público, que ahí no es ni más ni menos, es paridad. Paridad en comisiones de consejo, paridad en jurados de tesis, paridad en todo ello. Y tendríamos que ver para las universidades a qué le vamos a llamar avanzar en las estructuras de poder. Porque el poder en la academia no es solamente el poder de los sindicatos, que ya es bastante, sino, o sea, no solamente de los cuerpos de poder, sino también de donde se supone que no hay poder, como los jurados académicos, los jurados de admisión, los jurados de la tesis, etc. Por cierto, hace poco leí un estudio de una colega de Estados Unidos, donde decía, ella hizo un análisis de los invitados a congresos científicos para conferencias magistrales, y decía que en aquellos congresos científicos donde en la organización hay mujeres, se eleva la invitación a colegas mujeres hasta en un 40%. Donde no hay mujeres en la organización de congresos, la participación de mujeres es de alrededor 15-20%. Entonces es claro que más mujeres en las organizaciones tendemos a visibilizar, a invitar a más colegas mujeres. ¿Sí? Entonces, bueno, no es simplemente una casualidad. Por eso decimos, bueno, ¿y dónde está el poder en la academia? Fuera del poder institucionalizado. La siguiente, por favor. Bien, ahora, modelos de equidad. Hay diversos modelos de equidad. Uno de ellos, el más importante, ocurrió con una relación entre InMujeres y la Secretaría del Trabajo para establecer un modelo de equidad laboral que se aplica lo mismo a Walmart que a la Secretaría, a las empresas. Pero este modelo de equidad, cuando se aplica a las mujeres, y ha habido universidades que obviamente se han certificado en este modelo de equidad, es solamente para lo laboral. Nosotras no queremos ese modelo de equidad, sino que estamos trabajando, como dije antes, para generar uno solo. Y lo segundo, ya lo expliqué, no solamente sensibilizar, sino capacitar para profesionalizar. La siguiente. Y bueno, creo que aquí voy a detenerla. Este es el oficio de ANUYES, donde, como se dan cuenta, apenas el año pasado, en noviembre, nos dicen que se reconoce la RENIES. La siguiente, por favor. Y finalmente, ¿qué implica el reconocimiento de la ANUYES? Bueno, implica estar en la agenda de la educación superior a nivel nacional. Poder ser interlocutor a la red ante la SEP y ante CONACYT para las políticas públicas que tengan que ver con género. Que sea obligatorio para las CIES, porque entonces, obviamente, para todas aquellas instituciones que están en la ANUYES, los acuerdos que tenga la RENIES puede ser obligatorio. Por eso, la red nacional es como dicen ahora, es una ventana de oportunidad para que podamos articular las diversas acciones que hacemos en las universidades en relación a la transversalización de la perspectiva de género. Bueno, creo que hasta aquí dejo mi reflexión para dar lugar a preguntas, si les parece bien. Muchísimas gracias, Lourdes. Pues les pido un aplauso para la doctora Lourdes Pacheco.